pasan cosas que no debían, pero bueno. Esta queda pobre, toda decepcionada que sí vieron Netflix. Noticia, esta me llamó la atención, casi no he encontrado noticias del sector real, entonces me gustó esta con relación a la inversión extranjera directa. Pregunta, si yo quiero información de la inversión extranjera directa, ¿dónde la busco? No estoy preguntando institución ni página, en qué balanza, en dónde busco yo la inversión extranjera directa. ¿En la balanza de pagos? Muy bien, gracias, Carlos. En la balanza de pagos, de tragos, de clavos, como le quieran llamar. Bueno, entonces, en la balanza de pagos está los rubros, cuenta corriente, cuenta capital y financiera, errores y omisiones y saldo de la balanza. En la cuenta capital y financiera, ahí encontramos la inversión extranjera directa. Y es lo que a todos les gustaría que se incremente, ¿va? La inversión extranjera. Entonces, esta nota dice, la inversión extranjera directa en Guatemala aumentó 8.8% en el 2023 respecto al 2022, valores que están por debajo del récord histórico alcanzado en el 2021, cuando Millicom adquirió las acciones de Tigo Guatemala por más de 2,000 millones de dólares. Pero los ingresos del año pasado superaron el promedio de los últimos 10 años. Otra característica es que más de la mitad de la inversión extranjera directa que ingresa a Guatemala tiene su origen en países de la región, ya que el 31% provino de Panamá, cifra que creció de 16%, y el 15% se originó en México, 33% más. Entonces hemos tenido inversión extranjera directa alta de empresas panameñas y mexicanas. Entonces, aquí vemos en la región cómo ha sido la inversión extranjera directa en la región. Y el país, ponemos del año 2022 y 2023, el país que tuvo de la región, que tuvo más inversión extranjera directa fue Costa Rica y luego Panamá. Guatemala fue el tercer país en recibir más inversión extranjera directa. Bueno, entonces, ¿qué tiene Costa Rica, muchachos? Dicen que en Costa Rica las mujeres son guapas y también hay mucho pato o mucho hueco, ¿eh? Entonces, no sé, no he comprobado eso, pero sí hay muchas ticas bonitas. Igual que en Guatemala hay más mujeres bonitas. Pero digamos que tiene Costa Rica que atrae más inversión extranjera. ¿Qué creen? Ay, mucha, no estoy proyectando ¿por qué no me dicen? No se ve nada, Alec. Hasta ahorita yo les pregunto, muchachos, si no les pregunto, ustedes no me dicen nada. ¿Tendrá mejor infraestructura, tal vez? Mejor infraestructura. Es por el capital humano. Es porque ahí sí hay técnicos y hay personas que tal vez sí tengan la capacidad o las políticas que ellos hacen para poder tener inversión directa de manera más eficiente. Hay menos, diríamos, menos escasez de talento. Una de las quejas de empresarios extranjeros a Guatemala es de que aquí no hay escasez de talento. Me explico. Número 1, idioma inglés. En Costa Rica hay más personas que dominan el idioma inglés que en Guatemala. Entonces, esa es una ventaja. Nosotros tenemos la ventaja de estar más cerca de Estados Unidos. Implicaría menos costos de producción el estar más cerca de Estados Unidos que Costa Rica, pero tenemos el problema, a diferencia de ellos, que aquí hay más escasez de talento, la capacidad técnica, como mencionaba Abel. Y yo me recuerdo hace unos años de un foro de empresarios y con relación a la inversión extranjera, ellos hablaban de que en orden de importancia, es lo que estoy diciendo, en orden de importancia, ocupa la casilla número 10 los impuestos. Es decir, que una empresa que va a invertir en otro país no le importa mucho el tema de impuestos. Por supuesto que eso sí es importante, pues, pero no es lo prioritario para irse a un país. Entonces ellos miraban mucho el talento que hubiera, la estabilidad política. Eso es fundamental. Y la inestabilidad política en Guatemala pues, no lo podemos nosotros percibir como tal. Sin embargo, hay factores que pueden dar esa apariencia y que la dan y que de hecho así es. Por ejemplo, la elección de magistrados en las cortes. O sea, ¿qué tanto esconden? ¿Qué tanto van, vienen? A eso ya tuvo que haber salido en un mes.
¿sí? Esas cosas. La agenda del Congreso, que no avanza. Eso genera inestabilidad política, incertidumbre. Los problemas políticos del año pasado, el que no haya asumido el presidente de una forma normal, porque él tuvo muchas complicaciones para asumir la presidencia. Entonces, esos elementos provocan una mala imagen, dan una imagen de que el país no tiene estabilidad política. Y entonces, eso genera desconfianza. Tener sus dudas. Entonces, mejor esperemos, ¿verdad? Y también la inversión extranjera directa no viene aquí por un mes o 2 meses, viene pensando en el largo plazo, 5, 10, 20 años o más. Entonces, si hay un país que no tiene estabilidad política y una inversión fuerte, una inversión de largo plazo, tiene que tener suficientes elementos que le den confianza para irse a ese país. Miren, en El Salvador, ¿cómo ha caído? Este año, en el 2023, se ve que tuvo un repunte. Sin embargo, 2020, 21, 22, sí se mira una caída importante. Estabilidad política en El Salvador. No es un secreto que hayan retorcido la constitución para que el actual presidente hubiera podido reelegirse. Yo no estoy diciendo que sea bueno o mal, simplemente ellos hicieron, como dicen los abogados, una huizacha jurídica para que él se pudiera inscribir y volver a participar como candidato presidencial y arrasó. El Bitcoin, ¿te recuerdan de esa moneda que hablamos el semestre pasado? En realidad, Bitcoin es una de tantas monedas virtuales, monedas electrónicas. Y El Salvador lo quiso a implementar, un rotundo fracaso. Sabemos nosotros de que el problema de estas criptomonedas, la principal es el Bitcoin, pero es que no hay un ente o una institución, un banco central que la respalde. Entonces, en El Salvador fue un fracaso. Sí, Carlos, te escuchamos. No, yo solo quería comentarle que respecto al Bitcoin, yo estaba viendo una noticia que en Estados Unidos ya lo quieren adoptar como ¿cómo se llama? Como un activo de reserva que la quieren proponer ya en el Congreso. Noticia interesante, yo no había escuchado nada. Pues miren, puede tener sus ventajas y desventajas por la volatilidad que tiene el Bitcoin, porque es una moneda muy volátil. Pero habría que esperar, ¿verdad? Yo creo que ahorita en Estados Unidos esperan más las elecciones en noviembre de presidente y de las cámaras. Pero podría ser, sin embargo, a criterio muy, muy personal, en realidad Bitcoin no ofrece garantías de estabilidad, tiene mucha volatilidad y no hay quien lo respalde. Lo que sí he escuchado en Guatemala y también en Estados Unidos que hay son proyectos para hacer dinero virtual, dinero electrónico. Y ese dinero sí tendría, por ejemplo, dólares virtuales electrónicos, el Banco de Estados Unidos o el Banco de Guatemala, hacer quetzales electrónicos. Actualmente sí existe el dinero electrónico. Por ejemplo, Carlos le transfiere a un compañero una contribución para X o Y trabajo en grupo que van a hacer en la facultad. Pues mira, dame tu número de cuenta y le transfiero 300 quetzales. Va el compañero del banco X al banco Y, y va el compañero y el banco Y, él puede retirar ese dinero en efectivo. Entonces es una especie de dinero electrónico, las transferencias, pero sí existe en efectivo. En cambio, el proyecto de hacer dinero electrónico es de que no va a existir en efectivo, pero que los bancos centrales, en el caso de Guatemala, el Banco de Guatemala sí va a tener control directo sobre ese dinero electrónico. Entonces, creo que más va por ahí la cosa de hacer dinero electrónico, pero por igual, habría que revisar un poco más los proyectos en Estados Unidos de poner el Bitcoin como moneda de reserva, porque sí es un poco delicado. Pero igual, muchas gracias, Carlos, por la inquietud. Vamos a ver un poquito más. También algo de lo que espanta la inversión extranjera directa, lo platicábamos con los chicos del otro salón, hicieron un muy buen comentario con relación a la energía eléctrica. Porque un país puede tener generación, pero tampoco potencia. Y una empresa grande que va a demandar mucha electricidad, pues va a buscar que sea costos bajos, pero también que se le garantice el suministro y la potencia que ellos necesitan. Entonces, en Guatemala sí hay generación suficiente, la matriz energética se invirtió en los últimos 10, 15 años, actualmente se genera más hidráulica que térmica, pero digamos, el problema también es de la potencia, ¿sí? La fuerza, la capacidad
para que pueda suministrarse a empresas, a compañías que tienen equipo grande. Muy bien. Con relación a el tipo de inversión extranjera directa, ya dijimos que Costa Rica es el que tiene más inversión en la región. Ellos están más en manufacturas. Si lo vemos nosotros con esta diapositiva, ellos han recibido más inversión extranjera directa comparado con la región también en industria. Y ahí podemos hablar de la capacidad de electricidad. Fíjense que Costa Rica tiene una particularidad. Yo recuerdo hace unos 15 años en Guatemala la telefonía celular era más desarrollada. Y ellos tenían la desventaja de que en Costa Rica la telefonía celular todavía era estatal. Entonces tenían muchas limitaciones con el tema de las licencias. Una vez ellos liberaron el mercado, y en Costa Rica la telefonía celular es también eficiente, es buena como en Guatemala. Por supuesto que los problemas y las limitaciones que tenemos aquí con el internet, ellos también lo tienen, pero ellos, desde que liberaron el mercado con la telefonía celular, se mejoró. Y no digamos con el internet, y eso es muy importante, es muy atractivo para un país. No sé si ustedes lo habrán experimentado en la oficina, pero cuando no hay señal de internet, es como que se hubiera ido la electricidad. Ya no pueden trabajar, no pueden avanzar, tienen que esperar a que llegue la señal de internet. Entonces, eso es muy importante y muy atractivo para un país, el ancho de banda de internet y que se garantice el servicio. Y Costa Rica ya lo tiene. Bueno, fíjense que voy a presentar un video, es corto, no crean que es una película, menos película triple X. Un video corto y relaciona los indicadores económicos que vimos la semana pasada. Este video no es de ayer, no es reciente. Sin embargo, este profesor se llama Julián Pavón de España, de una universidad de España. Es uno de mis economistas favoritos por la forma tan simple que él explica los indicadores que vimos la semana pasada y cómo lo relaciona. Entonces, les voy a compartir un video. Por favor, denme un segundo. Por favor, jóvenes, si no se escucha o si no se ve, me avisan. Sí se ve y se oye. Muchas gracias, Nirvana, muy amable. Si hablamos de la resurrección de Keynes, tenemos que explicar primero por qué murió Keynes. Y para ello vamos a basarnos en cuáles fueron las aportaciones fundamentales de Keynes a la política económica. La base de la política económica keynesiana está basada en la consideración de que la variable fundamental que mueve la actividad económica es lo que él identificaba como la demanda global. Y esa demanda global está formada por la demanda de bienes de consumo de las familias, por la demanda de bienes de inversión de las empresas, por la demanda del sector público a través del gasto público y por la demanda de los mercados internacionales a través de las exportaciones. Esta sencillita fórmula de un economista que nace en 1883, curiosamente el mismo año en que nace otro magnífico economista, digamos, a nivel mundial, como es Schumpeter, o sea, realmente Schumpeter y Keynes nacen en el mismo año, pues realmente, de hecho, escribe en 1936, de infausta memoria para, digamos, nuestra historia, pues escribe su teoría general. Y entonces lo que plantea básicamente es cómo con esta formulita tan elemental se pueden combatir los dos problemas fundamentales de cualquier economía, que son el desempleo y la inflación. ¿Y qué es lo que dice Keynes respecto de cómo combatir el desempleo? Pues que para combatir el desempleo se produce fundamentalmente por una insuficiencia en esta demanda global. Lo que hay que hacer es subir la demanda global. ¿Y cómo se sube la demanda global? Pues estimulando el consumo
Y para estimular el consumo, ¿qué hay que hacer? Pues bajar los impuestos, bajar las tasas, en este caso los impuestos directos, con lo cual las familias tienen más dinero para consumir. O bajar los tipos de interés, bajar el coste del dinero para que los empresarios inviertan más. O aumentar el gasto público a través de la administración pública, los presupuestos generales del Estado, para que se hagan más escuelas, más hospitales, etc. Y fomentar las exportaciones mediante una disminución del tipo de cambio. Estas son, digamos, las recetas básicas para combatir el desempleo. ¿Y para combatir la inflación? Pues lo contrario, la inflación se debe a que realmente la demanda es excesiva. Los precios suben porque sube la demanda. Y entonces lo que hay que hacer es articular medidas para controlar esta demanda global, bajar la demanda global. Y para bajar la demanda global, ¿qué hay que hacer? Pues bajar el consumo. ¿Cómo? Subiendo los impuestos. Bajando la inversión, subiendo los tipos de interés. Disminuyendo el gasto público, que es el que hacen las administraciones, y promoviendo una elevación del tipo de cambio. Y entonces Keynes, además, plantea que el desempleo y la inflación no pueden coexistir. Porque, lógicamente, si el desempleo se debe a una insuficiencia de demanda, con una insuficiencia de demanda los precios tienden a bajar. Luego, desempleo con deflación. Ese era el modelo de Keynes. Si hay exceso de demanda, porque hay inflación, el exceso de demanda tira de la oferta y la oferta tira del empleo. Por lo tanto, realmente no puede haber inflación con desempleo. O sea, realmente, de hecho, esta situación es antinómica. Bueno, pues estas recetas keynesianas funcionaron perfectamente desde 1945 hasta 1973. ¿Y qué es lo que ocurre en 1973? Pues la crisis del petróleo. Y en la crisis del petróleo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por primera vez en la historia económica moderna van a coexistir desempleo e inflación. Cosa que no había previsto Keynes. ¿Y cómo es posible que realmente coexistan desempleo e inflación? Pues sencillamente porque la inflación que aparece en 1973 no es una inflación de demanda, como la que había previsto Keynes, sino es una inflación de costes. Los precios suben porque suben los costes de la energía, los costes del petróleo, y esos costes que llevan el barril de petróleo de $2 el barril a por encima de los $35 el barril, hace que realmente, digamos, sean los costes los que van tirando de los precios y que incluso con una situación de insuficiencia de la demanda, de recesión económica, los precios sigan subiendo. Entonces se nos ha transformado la inflación de demanda en inflación de costes. Y claro, ya Keynes no da respuesta a cómo combatir la inflación de costes. Y además coexisten los dos problemas de desempleo e inflación. Y Keynes queda arrinconado. Las políticas keynesianas son sustituidas por las políticas liberales, fundamentalmente de Milton Friedman, las denominadas políticas de oferta, que consideran que el presupuesto, digamos, público debe ser neutral, ingreso igual a gasto público, que solo se deben manejar los tipos de interés para mejorar la economía y que, sobre todo, el énfasis debe pasar de lo macroeconómico a lo microeconómico. Es decir, si vamos a combatir los costes de producción se combaten a nivel de empresa. Hay que realmente combatir la subida de costes salariales, la subida de costes de producción a través de la innovación, a través de la productividad, a través de la mejora de la competitividad, a través de la calidad del servicio postventa, etcétera. Realmente, de hecho, entramos en la economía de los intangibles y en la economía productiva a nivel de empresa. Por lo tanto, realmente nos encontramos con que el énfasis de las políticas económicas pasa de lo macro a lo micro. Milton Friedman realmente se convierte, digamos, en la referencia de la política económica y Keynes queda arrumbado. Muerte de Keynes. Pero llega el año 2008 y Keynes resucita. ¿Por qué resucita Keynes? Pues porque la nueva situación que se ha creado hace que realmente la situación de desempleo no coexista con una situación inflacionaria, sino con una situación deflacionaria. Actualmente existe desempleo con deflación. El paro coexiste con una bajada de los precios y la deflación puede ser tan peligrosa como la inflación.
porque realmente la deflación, si realmente genera una expectativa de que los precios van a ir bajando, se demora el consumo y además los precios pueden bajar tanto que bajen por debajo de los costes de producción y entonces si los precios bajan mucho, las empresas entran en pérdidas y realmente de hecho se corre un riesgo económico extraordinario. Entonces, como el desempleo y la deflación son la base de los problemas actuales, Keynes sí tiene la respuesta para combatir simultáneamente los dos problemas, desempleo y deflación, que es estimular la demanda global. Y entonces las recetas están claras. Si lo que tenemos que hacer es estimular la demanda global, pues entonces vamos a bajar impuestos, vamos a bajar tipos de interés, vamos a subir el gasto público y vamos a procurar una disminución de nuestro tipo de cambio para hacer más competitivas las exportaciones. Y estamos matando dos pájaros de un tiro. Keynes ha resucitado. ¿Cuáles son, y con esto voy a terminar ya, las limitaciones del modelo keynesiano en estos momentos? Pues las que estamos viendo en España, que realmente no es lo mismo luchar como ocurría en la época anterior de Keynes, donde el problema fundamental era la inflación, porque durante los años 50 y 60 había una situación práctica de pleno empleo, porque luchar contra la inflación exige medidas presupuestarias, como veis, de subida de impuestos y bajada del gasto público. Por lo tanto, realmente, de hecho, se trata de presupuestos restrictivos, disciplinar el gasto público y aumentar impuestos. No hay déficit público, no hay deuda pública. Sin embargo, si vamos a luchar contra el desempleo y la inflación, el problema está en que con la bajada de impuestos y la subida del gasto público estamos generando déficit público y deuda pública. Y además, en la situación actual, países como España, todos los integrantes de la Unión Europea, ya no pueden utilizar los instrumentos de política monetaria que utilizaba antes Keynes, porque ya España no tiene control ni sobre los tipos de interés ni sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, los únicos instrumentos de política económica de que dispone en estos momentos un país de la Unión Europea son los instrumentos fiscales, impuestos y gasto público. Y claro, si realmente viéramos un mundo independiente y España no estuviera en el euro ni estuviera en la Unión Europea, pues posiblemente pudiéramos indefinidamente mantener una política de bajada de impuestos y subida del gasto público, aumentando el déficit y aumentando la deuda pública indefinidamente. Pero estamos en el euro y hemos firmado un pacto de estabilidad. Y esto supone que realmente, de hecho, la Unión Europea nos obliga a disciplinar nuestro gasto público y nuestra deuda pública. Y entonces realmente no podemos utilizar políticas expansivas desde el punto de vista fiscal indefinidamente. Y esto es lo que realmente el escenario en el que actualmente nos encontramos. O sea, desde el punto de vista del empleo, con un 20% prácticamente de desempleo, España necesitaría políticas expansivas sostenidas en el tiempo, con bajadas de impuestos y subida del gasto público para estimular la economía. Pero la pertenencia a la Unión Europea limita esas posibilidades y ya estamos viendo cómo realmente estamos recibiendo toques de atención por parte de la Unión Europea. Luego ampliaremos este tema a través de la intervención de don Antonio López Istúriz, diciendo, oiga, las políticas expansivas pueden funcionar durante un tiempo determinado, 2 años, pero realmente no se pueden mantener indefinidamente, porque hay que volver a la disciplina económica y el déficit público no debe superar, de acuerdo con los pactos de estabilidad, el 3% y la deuda pública el 60%. Y resulta que este año nos vamos ya casi al 12% de déficit público en España. Entonces realmente nos encontramos con un desempleo al que habría que aplicar unas medidas de carácter expansivo, de acuerdo con la política keynesiana, pero donde realmente el despilfarro económico realizado en el gasto público durante los años anteriores, con medidas como lo de los 400 euros o como las medidas del cheque bebé, pues realmente están haciendo que se nos haya disparado el gasto público, ahora tengamos que disciplinarnos y entonces observáis que si realmente de hecho lo que tenemos que hacer ahora, de acuerdo con la Unión Europea, es subir impuestos y bajar gasto público, ¿qué es lo que estamos generando? Más desempleo. Y esta es, digamos, este es el nudo gordiano en el que se encuentra sumido en estos momentos la economía española, de difícil solución, porque realmente, de acuerdo con la ortodoxia económica, tendríamos que tener políticas expansivas, pero de acuerdo con nuestros compromisos con la Unión Europea, tenemos que tener políticas restrictivas. Y aquí ya
Hasta aquí llega la teoría, ahora llega la política. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Comentarios, opiniones. ¿Qué piensan? Sí, Nirvana. Bueno, Lick, pues lo primero que pienso es que ojalá yo hubiera visto ese video para Macro 2 y Macro 3. Y segundo, pues la forma en que él lo explica, pues es bastante amplia, resumida y bastante entendible. Didáctico, sí, buenísimo. A mí me Didáctico. encantan mis profesores favoritos. Fíjese, perdón que le interrumpa, perdón, en un segundo. Disculpe. Fíjense que él tiene un video, cuando puedan verlo en internet, en YouTube, se llama El modelo parasitario chino. Vieran ustedes la influencia que tiene China en Europa. Perdón, continúe, Nirvana. Otra cosa que me llamó la atención y sería como pregunta, él habla de una disciplina económica porque están adheridos al euro. Sí. Nosotros como país tenemos disciplina económica, alguien que nos rija. Sí, el Fondo Monetario Internacional. Recuerdan que por aquí algunos mencioné el artículo 4, las visitas que hacen ellos. En realidad, el Fondo Monetario no es que nos tengan nosotros una imposición per se, pero ellos siempre tienen sus recomendaciones. Y en el artículo 4 está de que un país por adherirse al Fondo Monetario Internacional recibe las visitas de ellos. Y a ellos no les gusta que uno les diga que son auditorías, porque ellos no lo consideran así. Pero al final eso es. Y entonces a los países les dan también calificaciones, una calificación de riesgo. Entonces, si un país, por ejemplo, en el caso de nosotros, se sale de un 2% de déficit fiscal respecto al PIB, o su deuda respecto al PIB supera el 40%, entonces vienen las llamadas de atención, vienen las bajas en las calificaciones de riesgo, y también podrían limitarnos las ventanillas de crédito si se necesitara con ellos. También otra cosa que los países hacen para tener una buena calificación con el Fondo Monetario es que suscriben un acuerdo stand-by. Un acuerdo stand-by es de 2 años. Entonces, en ese periodo, ellos van a otorgar cierta calificación, pero a cambio de mantener esa calificación, van a requerir déficit fiscal disciplinado o la meta que ellos pongan, o sea, y ponen algunas condiciones para mantener esa calificación. Entonces, nosotros, como les acabo de decir, no es que tengamos una imposición directamente de ellos, pero sí del Fondo Monetario está el artículo, el capítulo 4. También hemos hablado aquí de Fitch, Standard & Poor's y Moody's, estas calificadoras de riesgo país, que ellos lo que hacen, lo que más sirve de la calificación de estas firmas es cuando se colocan bonos en los mercados de capitales. Entonces, el colocar los bonos pues permite al Estado de Guatemala tener una tasa de interés más baja, más favorable para el Estado de Guatemala, cuando se tienen mejores calificaciones de deuda soberana. Si la calificadora nos pone mala nota, entonces vamos a ser un país menos atractivo para la inversión, por lo tanto, habría que pagar tasas más altas para poder atraer capitales. Entonces, en relación a su inquietud, pues yo diría que sí tenemos restricciones. Gracias, Lick. ¿Alguien más que quiere aportar su comentario? Buenas noches, Lick. Pues yo me imagino también de que debe ser alguna de las razones, las razones que él mencionó, que también, pues, que si no estoy mal, Inglaterra se salió de la Unión Europea ya hace varios años también, entonces yo creo que algunas de las cosas que él mencionaba, pues me imagino que las había de tomar en cuenta Inglaterra. Recordemos de que Inglaterra nunca perteneció a la eurozona, ellos pertenecen a la Comunidad Económica Europea, que son diferentes, aunque son países de Europa. Y la eurozona, pues ellos tienen el euro como moneda y están sujetos a lo que puede decir el Banco Central Europeo. Inglaterra solo pertenecía a la comunidad, tenía comercio con ellos y tenía más facilidades de comercio. Dicen de que Inglaterra se salió de la Comunidad Económica Europea porque no miraba mayores beneficios y eso le quitaba estabilidad a su moneda.
¿cómo se llama? La libra esterlina. Sin embargo, al día de hoy, yo he escuchado de que Inglaterra le conviene más volver a la comunidad, porque sí disminuyó su comercio. También ellos se salieron de la comunidad porque habían algunas peticiones de recibir refugiados de Asia, de algunos países como Libia, Siria, con los problemas, los conflictos que hay en esos países, de recibir refugiados. Inglaterra nunca ha querido. Y ellos también tienen el problema de que hay muchos musulmanes en su país y les crea problemas. Entonces, más que todo, también fue por eso que ellos se desligaron de la comunidad. Ok, gracias, Carlos. ¿Estás en Quichén o estás en Santa Cruz? No, Lick, ahorita estoy aquí en Guate. Ah, bueno. Ya pensé que de repente te fuiste en la Shoita para allá. Bueno, ¿alguna otra inquietud, jóvenes? Si no, continuamos con el tema de hoy, que es el multiplicador. Sí, Auri y después Scarlett. Hola, Auri. Ah, sí. Fíjense que, ¿saben que lo voy a compartir de una vez? Vamos a ver. El que yo puse ahorita se llama Julián Pavón. Y el vínculo, le voy a poner el video y ustedes después ya ubican a la persona y van a ver más datos de él. El video que me gustó de él, uno de los recientes, es, ¿cómo se llama? Perdón, lo voy a poner aquí en el chat y también les voy a poner la asistencia para que vienen. Él se llama Julián Pavón, recomendable, recomendación, video, el modelo parasitario chino. Ese video es muy bueno. Y fíjense que les voy a ponerlo en la asistencia, el link para la asistencia, porque ya se me andaba olvidando. El otro salón no se me olvidó. Con ustedes casi. Aquí está. Entonces, por favor, la hoja de asistencia es el segundo link que acabo de compartir. Julián Pavón se llama el autor Auri. A ver, Scarlett, le escuchamos. Sí, licenciado, buenas noches. Con una consulta. Con respecto a lo que la persona mencionaba en el video, me causó curiosidad de que tienen limitaciones con respecto a implementar políticas fiscales expansivas. Mi pregunta sería, ¿por qué tienen esa limitación al usar ese tipo de políticas y puede ser un medio para poder incentivar el consumo y la demanda, ¿no? Y otra pregunta, no sé si también por pertenecer a la zona euro pueden implementar una política monetaria expansiva en donde pueda incentivar el consumo por medio de la tasa de interés y por medio de la inversión. Excelentes Esas serían inquietudes, mis Scarlett. preguntas. Sí, sí, no, entiendo de que un país al pertenecer a la eurozona les garantizan, o sea, ¿por qué se meten en la eurozona? Bueno, primero vemos el caso de Grecia, España también, Grecia, España, Irlanda, Italia. Italia también, ellos tuvieron problemas en sus economías y la eurozona los entró a rescatar. Bancos griegos tuvieron problemas muy serios y la eurozona, el Banco Central Europeo les dio dinero para que esos bancos no quebraran, porque se podía volver un efecto dominó en la eurozona. Entonces, ventajas de pertenecer a la eurozona, pues el aval, la garantía, el respaldo del Banco Central Europeo. Y los bastiones de la eurozona son Inglaterra, son Francia y Alemania. Ellos son los meros de la eurozona y ellos al final de cuentas deciden quién entra y quién no. Hay una garantía de pertenecer a ese club, hay un respaldo y la estabilidad que eso genera. La desventaja, tipo de cambio, todos están con el euro, entonces no tienen, no pueden depreciar o apreciar su moneda, ellos tienen que sujetarse a lo que está diciendo el Banco Central Europeo. También la desventaja en las tasas de interés, la tasa de interés líder es la misma tasa de interés que utiliza el Banco Central Europeo. ¿Me explico?
Y también con el déficit fiscal y la deuda respecto al PIB. El Banco Central Europeo a los países miembros les impone, porque al adherirse a ese acuerdo, a esa zona, pues están sujetos a imposiciones también para poder pertenecer. Y está el déficit fiscal a PIB, creo que no debe ser más del 3%. Entonces ellos no pueden aplicar ni políticas fiscales expansivas, hablando del gasto público, no lo pueden expandir más allá del 3%, del déficit más allá del 3%, su deuda tampoco. Y con política monetaria expansiva, pues si ellos están sujetos a la tasa de interés que fija el Banco Central Europeo, entonces a eso tienen que ellos adherirse si quisieran hacer política monetaria a lo interno de cada país. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas, creo que cada país lo evaluará. Lick, perdone, esto tendrá que ver con lo de la Trinidad imposible, si no estoy mal. Sí, totalmente de acuerdo, porque ellos, ¿cómo se llama? Un país no puede tener libre moneda de capitales con, ¿cómo se llama? Autonomía del Banco Central, porque ahí los países tienen su Banco Central, pero esos bancos centrales no tienen independencia ni autonomía. Y además el tipo de cambio es fijo o sea, no es fijo, sino que es el mismo para todos. O sea, usted una vez entre la eurozona se puede mover entre los países de la eurozona y le aplican el mismo tipo de cambio. Incluso los billetes de los países de la eurozona son diferentes, pero son euros. O sea, un euro de España es diferente a un euro de Italia. La figura y todo eso, pues, pero al final es la misma moneda, tengo entendido. O sea, vale lo mismo. Entonces tienen esas restricciones. Miren, algo ventajoso es de que desde que se fundó la eurozona al día de hoy, entiendo que ningún país se ha salido de la eurozona. Han entrado, pero nadie se ha salido. También donde se atrancó, porque ellos quieren hacer una integración política también, no solo económica, sino que una integración política. Y muchos países votaron en contra de un Senado y hacer como que un solo país, toda la eurozona. Creo que la integración política ya no se concretó, pero esa era una de las miras al haber formado la eurozona. Ya no solo integración económica, sino también integración política. Y entonces, hasta ahí creo que algunos empezaron con los Países Bajos, Bélgica, no me acuerdo qué otro país, empezaron a hacer sus consultas populares para integrarse ya a un solo Senado de toda la eurozona, y los países dijeron que no. Las poblaciones votaron que no, entonces ya no siguieron. Creo que eso es lo que le hace falta para consolidarse la integración política. Entonces, ahí atiendo a su inquietud, Scarlett. Sí, licenciado. Y Bien. otra pregunta, Sí, sí. disculpe. Bien, no. Que con respecto a lo que usted mencionó, ¿quiere decir de que ahí en la zona euro manejan prácticamente un tipo de cambio fijo o es como que variable? Es Y en variable, ese caso, está el ¿cómo mismo para todos. manejarían los países que están parte en la zona euro su tipo de cambio? Por ejemplo, sus importaciones, sus exportaciones. Sí, pero el tipo de cambio es variable, porque el euro puede ser hoy, no sé, 1.20 por dólar, por decir algo. Mañana 1.30. Pero es el mismo tipo de cambio para todos los países de la eurozona. ¿Me explico? Uh-huh. Y los países ellos tienen su gasto, tienen su comercio y todo normal, pero tienen restricciones si ellos, por ejemplo, no pueden tener un déficit fiscal más allá del 3% del PIB. Alemania tiene uno, Francia tiene otro, Bélgica tiene otro, pero no pueden pasarse el 3% de su PIB. Como que son las reglas para pertenecer al grupo. Eso es lo que yo entiendo de la eurozona. Y por supuesto cada país tiene su propio comercio, su propio banco central, pero digamos, pertenecen a un club, digamos. Y eso les tiene restricciones el pertenecer al club y también les tiene beneficios. La estabilidad es un gran beneficio para ellos pertenecer a la eurozona porque hay quien los respalde. Y entonces hay supervisión del Banco Central Europeo en los países, hay supervisión y entonces esa supervisión garantiza estabilidad. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna inquietud, compañeros y compañeras? Si no, pasamos al tema de hoy, que es el multiplicador de la economía, y con eso estamos para el parcial el próximo martes. ¿Preguntas?
No, bueno, entonces voy a compartir mi presentación nuevamente y vamos a entrar al multiplicador. Permítame un segundo. Multiplicador de la economía. No, fíjense que hace algunos años, con esos cierres que hay en la facultad y en la universidad, me recuerdo que una vez estaba cerrado el edificio, el S3, por algo que estaban haciendo. Los estudiantes cerraron el edificio y bueno. Entonces yo llegué a la universidad y estaba cerrado el edificio. En lo que esperaba a ver qué iba a pasar, pues me luché los zapatos. Y entonces un estudiante me dijo, a la LIC de Valde vino a la U. Pues ni tan de balde le dije porque vine a generar valor agregado. Y la persona que ilustra los zapatos, pues él compra una pasta de zapatos en una peletería, es del sector formal. Esa pasta de zapatos la produjo el sector industria, el sector formal. La añelina la compró en una farmacia, en fin. Esta persona con el dinero que gana por lustrar zapatos, come pan, tortillas, paga electricidad, en fin. ¿Sí? Entonces, hay una parte de la economía que la produce y que está registrada en el sector formal. Pero, digamos, ese quetzal que creció la economía tiene un efecto multiplicador. Entonces, ese efecto multiplicador podríamos decirlo como que este ilustrador, ¿va? Él compró la pasta, él es del sector informal, pero la pasta la produjo el sector formal. Él demanda pan, demanda tortillas, le paga electricidad, en fin, que son del sector formal. Me explico. También pensemos en que el sector gobierno contrata más maestros. Entonces, personas que no tenían trabajo, ahora tienen trabajo. Entonces, estas personas pues van a demandar eh, más gasolina, más calzado, más ropa, más alimentos, etcétera. Ese es el efecto multiplicador. Escuché en una ocasión unas estadísticas de Naciones Unidas que ellos dicen, bueno, por un empleo formal se generan 3 empleos informales. Entonces ustedes miran ahí una fábrica de la zona 7 o de Misco, una maquila, que afuera de la maquila hay un montón de gente a la hora del almuerzo que vende comida, y ahí están ahí por la malla, le pasan la comida a la gente y pagan, ¿verdad? Entre los trabajadores. Entonces, estos trabajadores tienen un empleo formal, pagan impuestos y tienen servicio social, seguro social. Y las personas de afuera pues llegan solo en ese momento a vender alimentos y se van. Pero digamos, un empleo formal genera 3 informales, genera más ocupación. Entonces, si estas personas cierran la maquila, cierran la fábrica, muchas personas que tenían un ingreso en la informalidad ya no lo van a tener. ¿Me explico? Entonces, hay un efecto multiplicador. Y esto es lo que se va a medir, lo que vamos a estimar hoy con este indicador multiplicador de la economía. Recuerdo que alguien de este salón me comentó en una ocasión de que había buscado en la página del Banco Guatemala, en los informes, que no se habla del multiplicador de la economía. Y en efecto, yo nunca lo he encontrado en un documento del Banco Guatemala. Sí lo calculan, pero desconozco por qué no lo publican. También yo estuve dando clases ahí en administración de empresas. Y nuestro dilema con otro profesor era si le damos o no a los estudiantes este tema del multiplicador de la economía. La verdad es que yo siempre me opuse porque es un tema muy especializado de los economistas. Y en realidad a un gerente, a un administrador de empresas, pues no le sirve tanto, lo podría aplicar, por supuesto, pero no le sirve tanto el saber el multiplicador de la economía. En cambio, si es un tema de nosotros, de economistas. Muy bien. Entonces, híjole, dejé de compartir. Ustedes me ponen nervioso. Entonces, ahorita voy a abordar el tema del multiplicador de la economía. Fíjense que tengo que tomar capturas de pantalla para nuestros informes con César, que tenemos que presentar informe, no estamos en la virtualidad. Ahí está. Bueno, entonces tenemos la definición. Incremento que se produce en la economía de un país a consecuencia de un incremento en el consumo, las importaciones, las exportaciones y los tributos, los impuestos. Efecto de un cambio de un quetzal de los gastos exógenos sobre la producción total.
Ejemplo, si el consumo es de 0.6, el multiplicador es igual a 1 dividido 1 menos 0.6, es decir, 1 dividido 0.4. 2.5. Ese 2.5 indica que la producción aumenta en 2.5 o en 2.5 por mil, 2.500. Es decir, un quetzal que creció la economía, miremoslo en el PIB, en el sector formal, si ustedes le quieren decir de una forma más simple, ese quetzal que creció la economía tuvo un efecto multiplicador en la economía. Y ese efecto multiplicador es de 2.5. No sé si con eso me explico, queda claro qué es el multiplicador de la economía. Muy bien, entonces, por aquí tenemos, ahí vi que compartieron en el chat de ciclos económicos las fórmulas, está bien, digámosle fórmulas. Y son muy sencillas. Todos ya sabemos que la proporción marginal del consumo es consumo 2022 menos consumo 2021. PIB 2022 menos PIB 2021. Todo a precios corrientes. Por favor, no lo olviden. Todo a precios corrientes. La proporción marginal a importar. Importaciones 2022 menos importaciones 2021. PIB 2022 menos PIB 2021. Está la proporción marginal a importar. De igual manera, la proporción marginal a exportar y la proporción marginal a tributar. Variación de los ingresos tributarios, es decir, ingresos 2022 menos ingresos tributarios 2021, dividido la variación del PIB. Y la proporción marginal a importar, a exportar y a tributar. Ya con estos elementos, aquí puse por definición la proporción marginal al ahorro, pero eso no nos va a servir para el multiplicador. Bueno, entonces, ya que tenemos proporción marginal al consumo, a importar, a exportar y a tributar, con esta fórmula estimamos el consumo interno. El consumo interno es propensión marginal al consumo menos, paréntesis, propensión marginal a tributar. No quiere... ¿Sí? Solo se ve la Disculpe. pantalla de la definición, no ha Definición. cambiado. Ah, gracias por avisar, jóvenes. Ahí me quedé. Ah, bueno. Entonces, espérenme, vamos a ver. Un segundo, otra picture. Ahí está. Entonces, permítanme. Por favor, cuando sea así, con toda confianza, avísenme para que yo no me emocione hablando tanto y ustedes por otro lado. Ahora sí, ¿verdad? Tenemos proporción marginal al consumo. ¿Sí lo ven? Sí, licenciado. Se ve el Gracias. Sí. Entonces tenemos propensión marginal al consumo. Variación del consumo, digo variación del PIB. Todas las propensiones se calculan igual. Variación de consumo, dijimos consumo 2022, el consumo privado, ¿verdad? Consumo privado 2022 menos consumo privado 2021 dividido PIB 2022 menos PIB 2021. En la propensión marginal a importar, lo mismo solo que con las importaciones. Importaciones 2022 menos importaciones 2021 dividido PIB 2022 menos PIB 2021. De igual manera, a exportar, y PMT no quiere decir Policía Municipal de Tránsito. Estamos traumados, pero no. Quiere decir propensión marginal a tributar. Variación de los ingresos tributarios dividido variación del PIB. Los ingresos tributarios son todos los impuestos. Recordemos que los ingresos tributarios están divididos en impuestos directos e indirectos. Entonces vamos a utilizar aquí el total de los impuestos. Ese dato yo se los voy a proporcionar. Dicho sea de paso, en el otro salón me preguntaron de dónde había sacado los ingresos tributarios. Entonces metí a la página de la SAT y ahí los saqué y se los mostré a los estudiantes. De igual manera lo voy a hacer con ustedes. Entonces, está toda la información del PIB y los ingresos tributarios, que es por aparte, por decir algo. Entonces ya tenemos las propensiones. Al ahorro no nos va a servir, aquí lo puse por definición, pero eso no nos sirve para el multiplicador. Entonces luego tenemos el consumo interno. Consumo interno es propensión marginal al consumo menos, paréntesis, propensión marginal a tributar más propensión marginal a importar más propensión marginal a exportar. La suma de estos tres, entonces, propensión marginal al consumo menos la sumatoria de esos tres.
Tenemos el consumo interno y el multiplicador de la economía. 1 dividido 1 menos consumo interno, que es lo que acabamos de estimar, menos propensión marginal a exportar, menos propensión marginal a tributar, más propensión marginal a importar. Entonces ya con esta fórmula obtenemos el dato del multiplicador de la economía, que para el caso de este ejercicio es de 1.25. Ahorita voy a poner los datos. Quiere decir que por un quetzal que crece la economía, ese quetzal se multiplica o se convierte en 1.25. Esto es lo que vamos a llegar. Entonces, aquí les presento. Tomen una captura de pantalla o lo que ustedes quieran. Tenemos los datos del PIB por el lado del gasto en millones de quetzales. Por lo tanto, ya la página de la SAT y los ingresos tributarios también están en millones de quetzales. Hay que tener cuidado de que todo esté en el mismo sistema numérico. Y esto está toda la información que ya usamos el día viernes, se recuerdan, en el laboratorio. Entonces, es la misma información y solo está por aparte los ingresos tributarios. Ya con toda esta información empezamos a sacar las propensiones. ¿Tomaron captura de pantalla? ¿Puedo continuar? Sí. Gracias. Entonces tenemos propensión marginal al consumo, 1.12. La variación del consumo nos dio 80.490.3 dividido 72.107.7. Aquí está la propensión marginal al consumo. La propensión marginal a importar, es lo mismo. Variación de las importaciones dividido la misma variación del PIB, 0.71. Variación de la propensión marginal a exportar. La variación de las exportaciones dividido la variación del PIB, dividido, y ahí está, 0.31 la propensión marginal a exportar. Y la propensión marginal a tributar, ingresos tributarios 2022 menos ingresos tributarios 2021 nos da 10.799.3 dividido la misma variación del PIB, 0.15 la propensión marginal a tributar. Licenciado, disculpe, yo creo que se quedó trabada la presentación. ¿Ah? ¿Qué manda? Yo creo que se quedó trabada la presentación porque ahorita ya. Ahí estamos. ¿Estamos bien ahí? Jóvenes. Sí, licenciado. Bueno. Sí, vamos bien. Bien pisados, perdón, bien. Ahí vamos bien. Entonces, es que sí molestaba con los muchachos a veces, con los compañeros en la oficina, que decía, bien, bien pisados. Bueno, entonces vamos a calcular el consumo interno. Entonces, propensión marginal al consumo menos propensión marginal a tributar, más propensión marginal a importar, más propensión marginal a exportar. Y el multiplicador aquí lo tenemos. Ahorita lo voy a poner ya más despacio. Voy a compartir en mi Excel. Permítanme, dejo de compartirles y ahorita lo voy a poner en mi Excelito. Desde que le... Oh. Vamos a ver, ahí está. Entonces dijimos que es 1.25. Aquí está. Lo voy a calcular de nuevo. Entonces vamos a ver. Propensión marginal al consumo. Consumo privado 2022 menos consumo privado 2021. Dividido PIB 2022 menos PIB 2021. Dividido 1.12. Vamos a hacer lo mismo con la variación de las importaciones. Una propensión marginal a importar. Y como yo soy bien huevón, entonces solo lo copio aquí, que es lo mismo, y divido. Propensión marginal a exportar. La misma historia. Hay que tener cuidado aquí con los decimales, fíjense, jóvenes, porque a veces se varía un poco con los decimales que se utilizan.
Y los ingresos tributarios, de igual manera. Y ahí está. Ya tenemos las propensiones. ¿Qué dice la fórmula de consumo interno? Propensión marginal a consumir menos. Propensión marginal a consumir menos. Paréntesis. Propensión marginal a tributar más propensión marginal a importar más propensión marginal a exportar. Este es el consumo interno. Miren, aquí ya me varió por una décima y es lo mismo, pero yo aquí tengo, vamos a ver, aquí lo puse redondeado aún y aquí no. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Y sí me va a variar un poco el multiplicador por esta pequeña diferencia. Bueno, entonces, el multiplicador. Voy a empezar por la parte de abajo. Entonces, consumo interno, lo que está en el paréntesis. Voy a hacer esto que está aquí en el paréntesis. Entonces, consumo interno menos, voy a poner entre paréntesis, propensión marginal a exportar menos, propensión marginal a tributar más, propensión marginal a importar. Miren, punto 20 tiene punto 19. 1 menos esto, punto 81. Y 1 dividido este resultado. Miren, me varió un poco el multiplicador. 1.24, 1.25 fue por el redondeo. Entonces ahí tenemos el multiplicador del año 2022. ¿Cómo se interpreta? Por cada quetzal que crece la economía, hace que la economía se convierta en 1.25, el multiplicador. Un quetzal que creció la economía, eso ya se convierte, el efecto multiplicador hace que se convierta en 1.25, 1.24, como lo quieran aquí. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con esto. De momento, Solo con la interpretación sería de que por cada quetzal que se inyecta a la economía, Crece la economía. por cada quetzal, la economía crece en 1.24 o Sí, pero el 25. efecto multiplicador hace que la economía se convierta en 1.24. ¿Unidades o quetzales? Unidades. Unidades o quetzales, al final son quetzales. Unidades o quetzales es lo mismo. Entonces, por cada quetzal o por cada unidad que crece la economía, cada dólar, pues como le quieran llamar, el efecto multiplicador hace que esta se convierta en 1.24. Eso es lo que yo dije hace un momento. O sea, hay una parte de la economía que no se está midiendo. Entonces, lo ilustrador, ¿verdad? Esta persona compra la pasta, que es del sector formal. Compra la añelina, que es del sector formal. Pero él, con el dinero que se gana, compra tortillas, compra pan, paga la electricidad, en fin. Entonces, él, con su trabajo informal, genera en la economía un efecto multiplicador que no se mide, pero sí hay un efecto multiplicador. A eso es a lo que vamos, como medir lo que no está medido en el PIB, el efecto multiplicador. Y también el ejemplo que les dije de las personas de la fábrica. Los trabajadores de la maquila, ellos salen a mediodía y ahí se ponen al otro lado de la malla, en la calle, vendedores de bebidas, sopas, tortillas, etcétera. Entonces, estas personas son del sector informal, solo llegan ese momento, pero ellos con ese dinero, pues ya pueden pagar su electricidad, ya tienen para comer, etcétera. No sé si ahí estamos bien con el multiplicador de la economía. No sé si ahí atiendo tu inquietud, Carlos. Sí, gracias. Muy bien. Sí, Bueno, disculpen. Sí, Nirvana. Respecto a la duda del compañero, entonces se puede decir que la economía crece 0.25 o 1.25 más. Crece a 25 centavos adicionales. Ok, gracias. Muy bien.
Entonces, ahorita les voy a poner un ejercicio para que ustedes estimen el multiplicador de la economía. Voy a dejar de compartir, les voy a enseñar de dónde saqué los datos de la SAT, permítanme, o los datos de los ingresos tributarios. Denme un segundo. La otra persona del otro salón me dijo, mire, lo que pasa es de que lo de finanzas. Entonces le dije, mire, la SAT es el ente rector, es la autoridad en la materia de recaudación. Entonces yo tomo las estadísticas de la SAT. Entonces estoy aquí en el portal de la SAT, estadísticas tributarias, serie histórica de recaudación por impuesto, de forma anual, y está en Excel. Entonces, ustedes me pueden seguir y, y ahí ven dónde obtuve la información. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, vamos a lo voy a compartir ahorita. El Excel que descargué de la página de la SAT. Aquí está, miren. Entonces yo tomé el dato de ingresos tributarios brutos. Aquí está, ¿eh? 91,520,4 dijimos, ¿verdad? En este ejercicio. ¿Cuánto teníamos de ingresos tributarios? Ah, sí, 80,721,1 y 91,520,4. Ahorita 2023, que es que le voy a poner 98,699,6. Este es el ejercicio que les voy a poner ahorita para que ustedes lo hagan en la clase. Ahí está. Entonces de ahí fue donde obtuve la información y lo demás del Banco de Guatemala, que ustedes ya saben y lo pueden ir a corroborar. Muy bien, entonces, con base a esta información, para el 2023, calculen el multiplicador de la economía. Entonces les voy a dar, sí, 10 minutos para que ustedes lo calculen y después lo revisamos. Preguntas, ¿estamos bien ahí? ¿Alguna otra inquietud, alguna duda? Bueno, entonces a trabajar, jóvenes, muy bien, en unos minutos lo revisamos.
Bueno, ya, ¿cómo van, jóvenes? Ya estuvo. Ya estufa. Yo voy haciendo la última operación, Lick. ¿Los demás cómo van? Avanzando, Bien. licenciado. Bien, jodidos. Valvar 2 minutos más. ¿Ya se anotaron en la hoja de asistencia, jóvenes? Ya, Lick, gracias. Muy bien. Bueno, voy a pasar a resolver. Permítanme. $3.45 es el resultado. Es igual como el ejercicio anterior, ¿verdad? Voy a comprobar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Lick. Ok, entonces, profesor marginal a consumir, consumo privado menos 2023 menos 2022. Y total. Esto dividido esto, ahí estamos. Ya nos varía por los decimales. Híjole. Pero aquí no dice bien no lo dice a la par para estar seguro. Eso es lo que me gusta a mí de la virtualidad, porque cuando estamos en presencial, imagínense hacer esto en la pizarra. ¿Cuándo? ¿Cuándo terminamos? Bueno. Profesión marginal a consumir. Profesión marginal a importar. Y eso lo doy copiar a esto y hago la división. Aquí es menos 0.05, no lo perdamos de vista, es negativo. A las exportaciones, profesión marginal a exportar. Ahí también va a negativo. Ingresos tributarios, profesión marginal a tributar. Ya dijimos dónde quería traer los ingresos tributarios, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, lo primero, el consumo interno. Profesión marginal a consumir menos, paréntesis, sumo, profesión marginal a tributar más propensión marginal a importar, en negativo, más propensión marginal a exportar. 0.79. Y entonces el multiplicador de la economía va a ser por partes. Primero lo del paréntesis. Consumo interno
menos, paréntesis, lo voy a poner entre paréntesis, propensión marginal a exportar, porque está en negativo, menos, propensión marginal a tributar, más propensión marginal a importar. Porque ese estaba en negativo. Ahí está. 0.71. 1 menos 0.71, 0.29 y 1 dividido 0.29. 3.46, 3.45. Ahí estamos. ¿Llegaron a ese resultado? Sí, licenciado. Ok. Sí, ¿Alguna? licenciado. Ok, entonces vamos a decir, como es del año 2023, ¿verdad? Por cada quetzal que creció la economía en el año 2023, este se convirtió o se multiplicó en 3.46. Así de sencillo. Y entonces nosotros sabemos que 2.46 por multiplicador, ¿verdad? O sea, adicionales. El crecimiento de la economía hizo que se convirtiera en 2.46 adicionales, un multiplicador alto. Entonces, en otros salón me preguntaban si es bueno o malo o qué tiene que ocurrir. Entonces, miren, entre más alto es el multiplicador, es mejor. Entonces, yo aquí tengo los multiplicadores desde el año 2000. Voy a poner ni la computadora ni la carga la batería quiere. Entonces, es muy volátil. Voy a poner aquí una gráfica. Miren cómo se ha comportado el multiplicador con la base 2013. Mucha volatilidad. Llegó a ser hasta 6. Miren, esta caída, negativo y ahora es muy volátil. Pero a mayor multiplicador hay un crecimiento de la economía importante. ¿Qué es lo que puede empujar el crecimiento de la economía? Ese multiplicador alto. La propensión marginal a consumir. Esto es lo que va a empujar al multiplicador, la propensión marginal al consumo. Entonces hemos dicho ya en clase de que el motor de la economía es el consumo. Preguntas, dudas con lo visto en clase el día de hoy. Hasta aquí llega el primer parcial del próximo martes, que va a ser a las 6 de la tarde. Y ya no nos vemos hasta el día martes. ¿Dudas, preguntas, jóvenes, señoritas? Sí, Lick, solo para que... Sí, escucho. Dale, Carlos. No, Lick, y fíjese que yo tenía una pregunta con uno de los laboratorios anteriores, es que ahorita ya andaba repasando y me surgió una duda, entonces yo aquí tengo mi duda, no sé si puedo presentar. Sí, ¿quieres compartir? Sí, ahorita comparto. Para mientras de Abel, ¿qué ibas a tu duda? Abel. Sí, Lick, es de que siempre es adicional, ¿verdad? Por ejemplo, Ahí otra, Ángel, tenés una pregunta, Ángel David. Sí, licenciado, buenas noches. Solo con respecto a cuando usted dice que por cada quetzal que ingresa a la economía, ¿a eso se refiere a inyectar liquidez? Que crece, que se incrementa o que crece la economía. No, la primera parte, o sea, es cuando usted dice por cada quetzal que se ingresa a la economía, esa parte se refiere a inyección de liquidez. Lo que incrementa la economía, que crece la producción. Que crece la producción, como estamos viendo con la variación del PIB. Ajá. Entonces, damos un quetzal que crece la economía, ese quetzal, digámoslo, del sector formal, en cuanto se multiplica en el sector informal. Entonces, por eso ponía el ejemplo de la gente de la maquila, ¿sí? Que es sector formal, porque ellos tienen un trabajo, ellos pagan impuestos, seguro social, en fin, son un sector formal. Pero las personas que van a vender comida a la maquila es sector informal, pero si ellos no existieran, estas personas de afuera nos venderían, ¿sí? Entonces, es la analogía que yo hago. Entonces, por cada que crece la economía, ¿qué efecto multiplicador tiene? O en cuánto se convierte, o en cuánto crece la economía. A eso es a lo que me estoy refiriendo con el multiplicador.
Ya, gracias, Lick. Muy bien. A ver, Carlos, tu duda del laboratorio. Lick, fíjese que en el laboratorio 2 usted nos pidió lo que es la inflación interanual. Sí. Solo que yo en mis anotaciones de teoría y política, yo tengo que la inflación interanual es esta, la que es IPC mes actual, IPC mismo mes, año anterior, por 100 menos 100. Entonces, ¿Sí? yo no sé si fue no sé si usted se habría equivocado ahí, o yo no le puse atención y me disculpo si es que no le coloqué atención, porque según yo la inflación acumulada o la que usted nos pidió ahí es esta, que es la que concuerda con los resultados que usted nos dio en Es que la mira, pues la resolución de laboratorio. inflación interanual es, voy a voy a compartir mi laboratorio 2, permitime, así no salimos de dudas. Ahora dejo de... Y deja de compartir y ahorita comparto el mío. Ahí está. Aquí está el laboratorio 2, mi resolución. Vamos a ver. Entonces tenemos que es interanual acumulada, porque como no es mensual, es al mismo, o sea, es anual. Al final no puede ser interanual porque no tenemos mensual, tenemos de año. Recordemos de que la acumulada es respecto a diciembre del año anterior, febrero respecto a diciembre, marzo respecto a diciembre, abril respecto a diciembre, esa es la acumulada. Pero aquí no podemos sacar acumulada porque no tenemos datos mensuales, sino solo anuales. No sé por dónde va tu inquietud. No, solo era más o menos que me quedara claro, por lo menos a mí, digamos que lo que, digamos, relacionamos ahí es la inflación de un año con respecto del otro, ¿verdad? Entonces, Sí, nada porque más era solo eso. hay datos anuales. Ah, pero entonces sí es interanual. Sí, sí, es interanual. Ah, Decía bueno. acumulada en las instrucciones de laboratorio. No, interanual. Pero Interanual. es que como en mis notas yo tengo que es la que compara a un mes con otro mes. Ah, ya Entonces, te entendí. No, no, interanual le dice que es al cierre o al cierre del año, ¿verdad? y lo otro, Lick, es que digamos que para el examen, digamos, si viniera un ejercicio como este, tenemos que hacer todo a precios corrientes y a precios reales. Sí, sí. De Está todos bien, modos, Lick. Gracias. miren, yo no pongo el examen muy laborioso. Quiero cosas muy puntuales. Van a ver que el día del examen no va a ser muy laborioso, solo va a ser de cosas muy puntuales. Sí, no, no, miren, yo me adelanto a decirles, yo no voy a poder esto. Esto lleva mucho trabajo. Gracias, NSF Lick. Carlos de la... Ah, ahí está, así, ajá. No, es solo me conecté en dos dispositivos para poder verlo. Ok, perfecto. Estamos, ¿alguien más había levantado la mano? ¿Había alguien que había levantado la mano? Ya no. Bueno, entonces, feliz feriado. El jueves es el día de la Asunción, feriado para todos. No van a chupar mucho ahí en Jocotenango, mucho ahí es peligroso. Y como cerramos las actas, ¿verdad? Dado en la misma fecha y lugar de inicio, siendo las 20:36 horas, estamos por terminar